pones de tu Power y todo. Está. Julio, ¿le dejas el sitio? Sí. Si quieres estudiarte. Estoy tan cansado que no sé ni qué tengo que hacer. Tienes tu móvil ahí, creo. Bueno, muchas gracias, Julio, por haber hecho esa labor de síntesis. No te enfades conmigo por regañarte con los tiempos. Pasamos a la segunda ponencia, en este caso que va a presentar Javier Blasco. Él es profesor titular de Escuela Universitaria en la Universidad de Sevilla, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación, Departamento de Construcciones Arquitectónicas 2. Su trayectoria profesional arranca como arquitecto municipal y gerente de la empresa municipal, incorporándose a la universidad en el 2003, donde se integra en el grupo TEP, el número 198 del Plan Andaluz de Investigación, y en el cual participan doctores en ciencias químicas, fundamentalmente, en donde él ocupa esta labor o este papel más humanista y arquitectónico, ¿no? En este caso, su doctorado precisamente lo hizo en Humanidades en Patrimonio. Y, bueno, la ponencia que nos va a presentar es precisamente un tema muy conocido también para nosotros desde el LAC, porque trabajamos en el equipo con Antonio Almagro, que también estamos investigando en este mismo emplazamiento, y verdaderamente tengo mucho interés en conocer vuestro trabajo más en profundidad, aunque algo he leído, ¿no? Porque verdaderamente ahí tenemos un desarrollo muy amplio en cuanto a muchos periodos que coexisten y que muchas veces resulta muy complejo poder discriminar qué es lo que es original o intervenciones posteriores, etcétera, ¿no? En este caso, su ponencia, como estaba diciendo, versa sobre las yeserías de tradición islámica del Real Alcázar de Sevilla, caracterización para su conocimiento y conservación. Cuando quieras, puedes empezar. Advierto también que sin ser químico voy a hablar de mucha química en esto de la caracterización. Pero bueno, no tengo más remedio. Agradecer primeramente a los organizadores de este primer Congreso Internacional REMAI por su amable invitación. Voy a empezar por los objetivos, centrándome fundamentalmente en el 2, el de la caracterización para identificar. Simplemente comentar en este primero que, referente al estudio historiográfico, que me sorprendió mucho allá por el año 2007 en conversaciones con el entonces director de la Arcasa, José María Cabeza, después ya vamos por 3, me extrañó muchísimo que no existiera ningún estudio sobre yeserías serio, ¿no? Había algunos sobre epigrafía, alguna restauración puntual de algún hueco, almohade precisamente, alguna pintura mural, pero no existía ningún trabajo serio de todas las yeserías que allí hay. Quiero agradecer también a todos los ponentes de hoy, desde el doctor Rubio, don Ramón Rubio, el señor López Borges, Navarro y Jiménez, por toda la documentación que van aportando, porque me ha servido mucho para este primer apartado, por supuesto. Y lo que he leído mucho para poder resolver el máximo de lagunas informativas, porque no existe apenas nada, ¿no?, del Alcázar, tan solo de restauraciones, sobre todo las más modernas, que son de Rafael Manzano, pero tampoco existe esa documentación. La he visto incluso por ahí, por escayolistas, que te tienes que reunir con ellos y hay mucho secretismo, ¿no? Pero vamos, algún día creo que saldrá a la luz todo eso, en imágenes. Bien, pasando a este punto, el segundo de caracterización es el que me quiero centrar. Lo que perseguíamos con esto es tipificar todas esas yeserías, buscando todas las propiedades de ellas, principalmente para conocer su estado, aunque después nos han ido surgiendo y hemos ido viendo problemas cronológicos, incluso lo hemos metido en técnicas de ejecución. Espero que también para un futuro pueda contar con don Ramón Rubio para esto. También resolver algunos problemas de relación o adscripciones entre distintas yeserías,
conocer también el grado de las restauraciones e intervenciones que hay allí, muy difíciles de conocer, ¿eh? Tan solo las que se han realizado con algún criterio de restauración, como de diferenciación entre lo antiguo y lo nuevo, de Rafael Manzano, en el patio del yeso es distinguible, pero en la mayoría de los casos no. Entonces, con esta caracterización también pretendíamos poder hacer esa distinción simplemente a través del material. Por último, también elaborar un inventario que ya está allí, de todas las yeserías que se han analizado, que tampoco existía. Bien, la metodología de esta caracterización se dividiría en estas 4 partes. Me voy a centrar fundamentalmente en el análisis, la última. La investigación previa sería parte de este estudio historiográfico y la inspección ocular y la toma de muestras, pues casi obligado antes de meterse a realizar un análisis. La investigación previa está basada, por supuesto, en las fuentes documentales, todas las que hemos hablado, históricas, técnicas y muy principalmente científicas, que yo no sé, el que se haya metido alguna vez en caracterización de yesería habrá visto que de científica pues cuesta mucho encontrar. Yo he podido encontrar autores desde el año 75, que empezó Barriac, con problemas de propiedades físicas. Coquart y Bustel han estudiado distintas propiedades mecánicas y físicas del yeso desde el año 94. Ahora se han incorporado Yu y Brouwer, que tienen artículos de impacto publicados incluso del año pasado, que hacen estudios y relaciones de distintas propiedades mecánicas y físicas de los yesos, de bastantes tipos de yeso. Incluso he tenido que utilizar estas fuentes literarias de tipo biográfico de distintos conservadores de la Arcasa para saber algunas fechas o algunos datos en los que veía que había variación de fecha. Unos autores indicaban una y otros otra. Y también basándonos en el propio monumento, en todas las inscripciones grabadas o los criterios de restauración cuando se han visto, se han conocido. En cuanto a la inspección ocular, paso rápidamente, pero podríamos decir que las acciones, las 4 acciones principales que hemos hecho nosotros durante esta inspección ocular han sido estas, ¿no? Observar el estado de conservación general de las yeserías, conocer toda la tipología arquitectónica y constructiva, el poder distinguir todas esas actuaciones anteriores y analizar todos los tipos y extensiones de patología a nivel visual, simplemente a nivel visual. Esto también generó un anexo que se ha dejado en el Alcázar. Nosotros tenemos un inconveniente en la casa, no sé si inconveniente o ventaja, y es que las yeserías están en bastante buen estado, no hay pérdidas de volumen ni hay desprendimientos de ellas. Por lo tanto, no se ha podido ver qué pasa por detrás, qué capas hay, si hay barro o no hay barro, qué. Entonces, nosotros simplemente nos hemos basado a la hora de tomar las muestras en la superficie final de 1 centímetro de esas yeserías por su parte exterior. Tan solo el patio Doncella nos ha permitido tomar hasta más de 4 centímetros porque ese es el espesor que tiene, el relieve. Entonces hemos podido llegar hasta ahí, pero es la única, ¿no? Las tomas de muestras las hemos hecho en distintas anualidades. Las muestras que veis aquí más voluminosas son de procedencia arqueológica. Una es del Museo Arqueológico de Sevilla, concretamente esta, que es de la Catedral, del Patio Limones, y esta del propio patronato, que tienen allí esas muestras, cedidas por Miguel Ángel Tabales. Las tomas de muestras, evidentemente, se ha tenido en cuenta todo lo anteriormente explicado, seleccionando según todas esas variables anteriores. Se ha perseguido un impacto visual mínimo, de hecho, desde la altura del plano del suelo es imposible distinguir de dónde hemos tomado las muestras. Además, las muestras que hemos tomado son de 100, 150 gramos, todo lo más, de cada una de ellas, con lo cual es difícil de distinguir, no se verían. Por eso también hemos tenido que documentar con imágenes la toma antes y después y todo eso para que quede constancia. Y, evidentemente, con técnicas adecuadas. El análisis. Todas las muestras se secaron a 40 grados y se prepararon, bien en forma polvo o sólida. Se realizaron una serie de ellos, esa batería que tienen ustedes ahí, análisis químico, carbonato, residuo insoluble, análisis, cada una con una técnica adecuada, persiguiendo una serie de propiedades que pueden transmitir cada uno de esos análisis. Sentándome en esos análisis, en cuanto al análisis químico, se realizó por fluorescencia de rayos X, obtuvimos los elementos mayoritarios, minoritarios y trazas de todas y cada una de las yeserías. Por cierto, las yeserías fueron 21 muestras de 17 yeserías. En algunos casos tuvimos que tomar hasta 3 muestras de algunas por las dudas que nos provocaban, que ahora iremos comentando.
Bien, esto nos permitió determinar todos los elementos en forma de óxido, aquí estarían los mayoritarios, pero lo que hicimos fue compararlos con el de un yeso puro de referencia, que es el que tiene aquí abajo, sobre todo en cuanto a composición de calcio, azufre y pérdida por calcinación. Esto nos permitió ordenarlos según la pureza en SO3, en alta, media y baja pureza, lo que podría estar relacionada con la calidad de esos yesos, también por su forma artesanal, evidentemente. Tanto desde que se nace, o sea, desde que se empieza con la materia prima y se fabrica, hasta la propia elaboración de las pastas. De hecho, la del patio de Doncella, que es mudéjar del siglo XVI, es la más pura de todas, incluso casi como la de un yeso puro, algo más, como se ve aquí. También se realizó análisis mineralógico por difracción de rayos X, se determinó toda la mineralogía, observándose más cuarzo en alguna de ellas, más calcita en otras y anhidritas en otras. Tengo que decir aquí, por lo que se ha comentado antes, que también aquí hay sulfato de estroncio, celestina en algunas de ellas, y el aragonito, que es una fase de carbonato cálcico, está presente también en la mayoría de las yeserías. Y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes para buscar esas relaciones de tipo geológico, a ver de dónde pueden venir. Y estamos en eso. Estos dos análisis ya empezaron a permitirnos crear relaciones entre distintas yeserías de distintos periodos y poderlas agrupar. Fueron las primeras agrupaciones. Un segundo análisis que hicimos, basándonos en la solubilidad del yeso, fue calcular el residuo insoluble de las muestras. Pues nos dimos cuenta de esta curiosidad. Aquellas que tenían más de un 10% correspondía a aquellas yeserías que habrían tenido una selección de materia prima o elaboración de las pastas más artesanal. Concretamente corresponden a la original almohade del patio del yeso, a la original almohade del patio Limones, que no está aquí representada, y una que consideramos original del patio del Sol, de la que no existe constancia alguna, que consideramos como original y redescubierta por Manzano, que ahora la veremos más adelante. Es decir, eso supone ya una cierta antigüedad, existen más impurezas, con lo cual se relaciona más con almohade o esta del patio del Sol, la tercera, que es del siglo XIII, que de hecho la describe ya Basilio Pavón Maldonado en uno de sus textos. Sin embargo, las que estaban entre el 5 y el 10 no he encontrado absolutamente nada de documentación histórica que me diga si se han restaurado o no, por lo cual, en principio, podría considerar que son originales. Y, sin embargo, todas las que están por debajo del 5 sí he encontrado de sus intervenciones y fechas, algunas de ellas bastante modernas, lo que sí implicaría una depuración o elección más selectiva del material, que podría estar relacionado también con épocas históricas distintas. Bien, los minerales de las impurezas también se correspondían con los hallados de análisis mineralógico. También calculamos el contenido en carbonato que veíamos a nivel de trazas en 3 de las muestras. La que mayor, por el calcímetro, la que nos dio mayor proporción de contenido en carbonato calculado por calcímetro de Bernard fue precisamente la muestra original de almohade del patio del yeso, que nos daba ese 4,6%, aunque ese 4,6% sería debido a los tres minerales aportadores de carbonato, que son aragonito, calcita y dolomita, que están presentes en esa yesería. Simplemente como curiosidad, enseño aquí una imagen SEM del carbono, la distribución de todos estos granos de carbono, que son unidades de micras, donde se ve una mayor concentración superficial. Esta sería la superficie de 3 milímetros de espesor de una muestra de yeso. Ese es el 3 milímetros. Y esta distribución de puntos blancos es el carbono a través de su masa. Como veis, son puntos muy pequeños, ¿no?, de unidades de micra. Y esa concentración superficial la achacamos a que en el siglo XIX la mayoría de las yeserías del Alcázar estuvieron encaladas durante más de 60 años, durante el siglo XIX. Así que es posible que sí quedará algo en superficie, ¿no?, debido a eso. Lo comparamos con esto, que es también de 3 milímetros de espesor, que corresponde a una capa de una de las yeserías analizadas, es una capa de yeso y cal. Estos nódulos serían típicos de las cales artesanales, que son nódulos de calcita ya, pero corresponde a esas nodulaciones que crean las cales artesanales, que nada tienen que ver con estos puntos, porque son bastante inferiores, que también corresponde a 3 milímetros de espesor. Sin embargo, estos puntos no los tiene esto,
por lo cual descartábamos intencionalidad en cuanto al añadido de cal en las pastas. En cuanto a las propiedades físicas, las densidades que se calcularon son las que cabrían esperar. Tan solo una de ellas, la primera que tomamos del Patio del Sol, es algo menor, porque encontramos fibras vegetales dentro, en su masa, con lo cual aligeraba la masa y nos daba una densidad menor. La porosidad arrojó valores altos por el empleo de más agua para su trabajabilidad. En concreto están entre 41,9 que tiene el patio del yeso hasta 59 que tiene el patio muñeca, que sería la banda de porosidad que existe entre todas las yeserías. Sí arroja datos sobre su estado de conservación, puesto que estudiando a distintos autores que han trabajado con la porosidad de los distintos yesos, este 73%, me lo he puesto aquí como recordatorio porque Yu y Brouwers establecen en varios artículos que publican a partir de qué porcentaje de porosidad el yeso entra en fase crítica, es decir, pierde sus propiedades mecánicas de adherencia y se cae, ¿no? Hay otros autores como Chile que lo establecen en un 79 y yo, dado que estos estudios están hechos en laboratorio, yo me inclinaría incluso a un porcentaje algo más bajo, del 60 y tanto. También nos arroja datos sobre su técnica de aplicación, puesto que la porosidad está relacionada directamente con varios factores, pero el que más influye es la relación agua-yeso. Y la relación agua-yeso estaría también, evidentemente, a mayor relación agua-yeso, sería un fraguado más lento, iría una técnica de ejecución más bien modelado en fresco, mientras que una porosidad baja, con bajas relaciones agua-yeso, iría más bien para un tallado. Se aplicaría y después se podría tallar sin problema, con lo cual también sirve para medir esos tiempos. También medimos la dureza superficial y la comparamos con la porosidad. De aquí obtuvimos esta ecuación matemática, uniendo estos dos valores por cada una de las yeserías, obtuvimos esta ecuación que relaciona la dureza con la porosidad. Es una ecuación de forma inversa, decía, más porosidad, menor dureza y viceversa, dándonos un coeficiente de regresión lineal de 0,96. No es exacto porque no es igual a 1, pero sí se aproxima bastante. La falta de aproximación nosotros la achacamos a que las muestras con las que contábamos tenían demasiado relieve, con lo cual no había superficies planas perfectas a la hora de poder medir la dureza superficial. Chore, que hay que hacerlo completamente sobre superficies planas. La aplicación práctica que tiene esta ecuación es poder determinar con la medida de la dureza, con un ensayo no destructivo, la porosidad de una yesería. Y conociendo la porosidad de una yesería, sé su estado. Es decir, que podría determinar cada 5 o 10 años con una simple medida de dureza, saber cómo se encuentra esa yesería. Y si es susceptible de que pueda ser intervenida o deba de ser intervenida o no. Si trasladamos a esta ecuación los valores dados por Yu y Brouwers y por Schiller, 73 y 79% de porosidad, nos arrojaría valores de dureza de 50 a 55 unidades. Por debajo de eso estaríamos en valores bajos. También analizamos esta muestra del Patio del Sol mediante carbono 14. Correspondería a esta cenefa superior. Este es el Patio del Sol, que no es visitable por el público y que lo redescubrió Manzano porque todo esto era un muro cerrado. Hay parte original y parte restaurada por él. Delante de este muro existe una arcada del siglo XVIII, renacentista. Bien, el carbono 14 nos dijo que el 95% de probabilidad que se encontrara entre el año 68 y 71. Rafael Manzano restauró el Patio del Yeso entre el año 69 y 71, es decir, es contemporáneo a la restauración del Patio del Yeso. Hoy día ya se ha podido estudiar este patio entero y lo tengo perfectamente dibujado y definido cuál es la parte original y cuáles son las restauradas. Posteriormente se analizaron las capas. 9 de las 21 yeserías analizadas poseían capas, hicieron estos 3 análisis, voy muy rápido, se determinaron los espesores de cada una de las capas. 6 de ellas contenían solo una capa y varias de ellas tenían varias, como se puede apreciar aquí, en estas imágenes del estudio estratigráfico de cada una de esas capas. También se determinó, mediante DRX y el análisis mineralógico, cada uno de los minerales. Vamos, de las 9 había capas de yeso, capas de cal y yeso o capas de cal.
esas tres variedades. Las que tenían varias capas, también por SEM, se determinaron, en el caso de que es la yesería del Senador de la Alcoba, tenía una capa de enjalbegado de cal más antiguo de 500 micras, después tiene otras tres capas que son helechados y una terminación de aguada de yeso también. O sea, tenía hasta 5 capas. El caso del Salón de Embajadores, el Salón de Embajadores había superposición de colores desde esta capa azul hasta una capa intermedia de yeso y otra de terminación vermellón. También se analizó, aquí la tenéis en esta estratigrafía de los tres colores, el vermellón, la intermedia de separación y azurita original. Cinabrio era la del vermellón, la capa azul fundamentalmente azurita y la capa dorada, que también analizamos un fragmento pequeño, nos daba pan de oro y cerusita como secante, ¿no? Se utiliza cerusita como secante para el material orgánico, ¿no? Utilizado, que es una capa amarilla que está aquí debajo del pan de oro. Y esta sería la capa blanca de preparación de yeso. Bien, sigo rápido, correspondería concretamente a los angrelados de este arco del Salón de Embajadores los 3 tonos. Pero esta superposición me está indicando que en algún momento este Salón de Embajadores pudo estar de azul y rojo o simplemente de azul y dorado. O sea que el rojo a lo mejor pudo ser posterior. Bien, sobre plano se recogieron todas las muestras, sobre fichas están recogidos todos los datos, tanto incluso de las tomas de muestras antes y después, de las capas que existen, los rayos X, propiedades físicas, químicas, etcétera, etcétera. Todo esto queda recogido en ficha. Y paso a leer las conclusiones. Con todos estos ensayos, utilizándolos a modo de puzzle y tratando de relacionarlos unos con otros, sacamos estas conclusiones. Del análisis químico y mineralógico, las yeserías son pastas, no son morteros, con más o menos impureza. No hay adición intencionada de cal o de arena. Por su composición química también se pueden agrupar en 3 niveles de pureza, alta, media y baja, que me da también la calidad de cada una de ellas, que se puede relacionar también con épocas. Se hacen distinguibles, reforzando la cronología de las mismas. Las yeserías de cronología almohade son muy parecidas en su composición, y las de cronología mudéjar también, distinguiendo 2 periodos de mudéjar, el 13 y el 14, que se acercan más a las almohades de las del 15 y el 16. También otras 2 muestras del Patio del Sol, IPS y IPS2, son modernas, restauradas por Manzano. Los residuos insolubles han permitido establecer también 3 grupos que se relacionan con la selección de las materias primas o la elaboración de las pastas, más o menos artesanal según épocas. Los valores de porosidad y dureza son buenos. Los que mayores han dado corresponden a la Sala de la Justicia, el Patio de la Muñeca, que tienen una alta porosidad, lo que implica unas relaciones de agua-yeso mayores. También son más complicadas, son sepcas más complicadas, figuras más trabajadas, más elaboradas, ¿no? Sin embargo, el Patio de Doncella da valores más bajos porque es una yesería de más de 4 centímetros de espesor, que habría que aplicar completamente para que no se descolgara y apretando, con lo cual compactas más y después sobre seco podrías tallar, ¿no? Y el caso del Patio del Yeso, porque tiene una textura, es la que tiene textura más gruesa, con más impurezas que las demás, con bastante cuarzo. Estas corresponderían a la Sala de la Justicia y el Patio Muñeca, esta sepca calada, y esta sería la del Patio del Yeso, del Patio de Doncella, perdón, y esta del Patio del Yeso, que podría ser un poco de todo, molde, porque incluso esta parte de aquí habría que tallarla posteriormente, estos roleos que existen ahí, ¿no? El estudio matemático de esta relación entre la porosidad y la dureza sí permite poder determinar el estado de conservación, al menos en el Alcázar, que está estudiado, y el estudio estratigráfico de estas yeserías sí permite determinar todas las que tienen capa, cuál es el número de ellas, sus espesores y la composición de cada una. Incluso podríamos suponer que estos angrelados del arco del Salón de Embajadores, que es el arco principal, pudieron estar policromados en azul, en el tono azul, en vez de en rojo. Y con esto termino. Muchas gracias. Rápido, pero...
¿Tienes ahí? ¿Por favor? Sí, sí.